Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hablar sobre el procedimiento monitorio de precario. Comencemos. La Ley 21.461, publicada en el Diario Oficial y de entrada en vigencia el 30 de junio de 2022, es la ley que se conoce popularmente como la Ley Devuélveme mi casa. Esta ley creó un nuevo procedimiento en materia civil al agregar un nuevo título 3 bis dentro de la Ley 18.101, título que versa sobre el procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento. Este procedimiento monitorio, a pesar de su nombre, no es solo para cobrar rentas, gastos comunes, gastos de consumo del inmueble y para pedir el desahucio por el incumplimiento de dichas obligaciones, conforme al artículo 18b, inciso final, sino que, según el artículo 18K de dicho título, se aplica también a las acciones de comodato precario y a la acción de precario. A continuación, les diré cómo es el procedimiento monitorio, pero desde la perspectiva de que tal procedimiento lo utilicemos para entablar una acción de precario. En primer lugar, un monitorio por precario debe iniciarse a través de una demanda monitoria. Esta demanda monitoria debe cumplir con los requisitos del artículo 18A. Estos requisitos, según mi opinión, son en el fondo los mismos requisitos que los del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, el número 1 del artículo 18A equivale a los números 2 y 3 del artículo 254. Luego, el número 2 del artículo 18A equivale al número 4 del artículo 254. Y el número 3 del artículo 18A equivale al número 5 del artículo 254, sin perjuicio de que el número 1 del artículo 254 es la designación del tribunal ante quien se entabla la demanda. Lo más importante en cuanto a los requisitos de la demanda son que cuando se hace la relación de los hechos se individualice bien el inmueble, su ubicación y deslindes. Y al finalizar la parte del derecho de la demanda dentro del ruego o solicito usía, pidan que se requiera el demandado para que dentro del plazo de 10 días corridos restituya el inmueble bajo apercibimiento del artículo 18C con costas. Así deben redactar su demanda, porque si no lo hacen así, el juez les va a dictar un previo a proveer y tendrán no más de 10 días para subsanar dichas omisiones. También puede el juez no dar lugar a la tramitación de la demanda, cuando estima que de manera manifiesta o por hechos públicos y notorios no se cumple con algún requisito de existencia, validez o eficacia del proceso, o sea, no se cumple con alguno o más de los presupuestos procesales. En contra de la resolución que no da lugar a la tramitación de la demanda, procede solo recurso de reposición. Ahora bien, suponiendo que nuestra demanda monitoria de precario cumple con todos los requisitos, el tribunal va a proveer la demanda acogiéndola y va a pedir que se requiera al precarista para que restituya el inmueble en un plazo de 10 días corridos, contado desde que se le notificó la demanda. Pero si el precarista no lo hace, no comparece o no se opone dentro de dicho plazo, se le tiene por condenado a restituir el inmueble con costas. Eso conforme al artículo 18C, inciso final. Una vez transcurridos los 10 días corridos después de notificada la demanda, sin que el precarista haya entregado el inmueble o sin que se haya defendido, el juez deberá dictar una sentencia que lo condena a restituir el inmueble con costas.
pero que además ordena su lanzamiento y el de los demás ocupantes en un plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde esta nueva sentencia condenatoria, desde que ésta se encuentre firme y ejecutoriada o causa ejecutoria. Como estimamos que esta nueva sentencia condenatoria es una sentencia definitiva, no procede en su contra el recurso de reposición, pero tampoco es apelable porque no falla la oposición del precarista, así que nos parece que solo es casable en la forma. Cabe hacer presente que algunos tribunales, como el Juzgado de Letras de Tocopilla, antes de dictar la sentencia definitiva condenatoria en rebeldía del precarista, hacen que el señor secretario del tribunal certifique que el demandado de autos no compareció ni formuló oposición. Este es un fallo del Juzgado de Letras de Tocopilla, sentencia definitiva de 2 de febrero de 2023, causa rol C 502 de 2022. La demanda al precarista se le debe notificar en el lugar del inmueble cuya restitución pedimos. Es más, según el artículo 18d, que nos remite al número 2 del artículo 8, y a su vez este último nos remite al artículo 553 del Código de Procedimiento Civil, se presume de derecho que el domicilio del demandado es el del inmueble que se debe restituir. Por el solo hecho de haber sido legalmente notificado el demandado, se entiende el requerido para entregar el inmueble. 5 días después de esto, se entiende requerido por segunda vez. El demandado tiene el plazo de 10 días corridos, contados, desde que se le notificó la demanda para hacer su oposición. Este plazo es común en caso de que hayamos demandado 2 o más precaristas. Como se les notifica a todos en el lugar del inmueble, es raro que a unos se les notifique antes y a otros después. La oposición a la demanda que se hace por escrito debe contener los fundamentos de hecho y de derecho y las excepciones, tanto las dilatorias como las perentorias. Además, el demandado debe acompañar en un otro sí de la oposición los documentos que la respaldan, pero también en un otro sí aparte debe ofrecer todos los medios de prueba que pretende hacerse valer en un juicio posterior si se acoge su oposición. Cuando la defensa de la oposición del demandado carece de fundamento plausible, cuando carece de fundamentos plausibles los documentos que acompañó o cuando no indica los medios de prueba que pretende valerse en el juicio posterior, el juez puede rechazarla y seguir con su lanzamiento. Importante es destacar que el demandado o precarista en la oposición solo opone excepciones dilatorias, a diferencia de si hubiera opuesto con meras defensas o excepciones perentorias, no se falla de inmediato la dilatoria, sino que se le da traslado al demandante por 3 días, pudiendo abrirse un término probatorio de 8 días, para finalmente resolverla dentro de tercero día desde que venció el término probatorio o desde que venció el plazo para evacuar traslado. En caso de haber acogido alguna dilatoria al tribunal, ordenará que se subsanen los vicios, pero si ello no es posible, termina el procedimiento. Si se rechazan las dilatorias, se dictará sentencia condenatoria que disponga el lanzamiento del precarista y de los otros ocupantes. Las excepciones perentorias, cuando se basan en fundamentos plausibles o razonables, según el relato y la prueba acompañada, y además, si se indicó los medios de prueba del futuro juicio declarativo de precario, se pone término al procedimiento monitorio. Por consiguiente, el tribunal declarará expresamente que se pone término al procedimiento monitorio sin costa, porque solo hay condena en costas al demandado cuando el demandado no restituye el inmueble o no se defiende. Así lo debe entender el artículo 18i.
en contra de la resolución que pone término al procedimiento monitorio por haberse acogido la oposición, procede solo apelación en el solo efecto devolutivo. Así lo dice el artículo 18J. Además, también procede casación en la forma y en el fondo, porque estimamos que es una sentencia definitiva. Si la sentencia que acoge la oposición se confirma después de haber intentado la casación en el fondo, no queda más camino que iniciar un nuevo juicio, ya no monitorio, sino uno declarativo, en el cual solo se va a discutir la tenencia del inmueble y las alegaciones y excepciones perentorias que el precarista invocó en su escrito de oposición. Por último, ¿cuál es ese procedimiento declarativo que hay que iniciar después de haber rechazado la demanda monitoria de precario? Bueno, Darío Benavente nos dice que son procedimientos declarativos comunes: el juicio ordinario de mayor cuantía, el juicio ordinario de menor cuantía, el juicio ordinario de mínima cuantía y el juicio sumario. De esos 4 procedimientos, estimo que el procedimiento o juicio declarativo posterior que se debe intentar después de que no ha resultado el monitorio sigue siendo el juicio sumario. En efecto, no tengo duda que la acción de precario requiere de una tramitación rápida para que sea eficaz. Toda otra interpretación que nos llevaría a alguno de los juicios ordinarios, más precisamente al juicio ordinario de mayor cuantía, contravendría el espíritu del legislador de la Ley 21.461, ya que nadie tiene dudas de que su intención o espíritu fue procurar procedimientos más rápidos y eficaces, en vez de remitirnos al procedimiento más lento de toda nuestra legislación. Por lo demás, ya existen casos que se han acogido a la demanda de precario en juicio sumario, después de que se había rechazado la demanda en procedimiento monitorio porque se acogió la oposición. Por ejemplo, así sucedió en un caso en un juicio sumario tramitado ante el segundo juzgado de letras de Iquique en causa rol C3661-2022 de 22 de febrero de 2023, cuyo monitorio anterior fue la causa rol C2402 de 2022 ante el primer juzgado de letras de Iquique. Bien, espero que les haya gustado. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.